Corrí tras el árbol y me escondí mirando agachado. Vi como 2 hombres golpeaban a un tipo fuera de la casa. Con patada en la boca y estómago, sonaban las patadas. Lo obligaron a levantarse y lo volvieron a golpear de puño. Y así repitieron 3-4 veces mientras le decían que pague lo que debían con un cuchillo en la mano. Levantate, puto y sucio. Piña y piña. Se escuchaban retumbar en el vacío del parque. Se levantaba solo para que lo vuelvan a golpear y tirar al suelo nuevamente. Y supe que ahí estaba lo que estaba buscando. El árbol por un momento me distrajo de que estaba a las 3 de la mañana en el parque. Me desperté. Esa noche me desperté. Los ladridos de la perra, los golpes de la perra con la puerta del patio de atrás, una puerta de chapa y que apenas se sostiene. Desesperada como si alguien saliera o entrara a casa. Se escucha ladrar muy fuerte, se escuchan pasos, una perilla de luz sonando y la luz apagarse. Salté de la cama, me asomé a la cocina y solo llegué a ver la puerta del frente llevarse hacia el marco la poca luz que entraba de afuera, dejando a oscura la cocina. La perra ladró y empujó tan fuerte que rompió el pasador de la puerta y entró. Yo corrí a mi cama, calcé mi zapatilla, tomé mi campera y una gomera a la pasada. Y todo sin prender la luz. Acomodé la puerta, saqué la perra afuera y puse una silla para trabar la puerta. Me preparé, me abrigué lo más rápido posible y me paré frente a la puerta, respiré y con mucho cuidado abrí. Para salir tenía que hacer unos 25 metros, un caminito de pasto, a los lados baldío y pastizal, casa a 30-40 metros, luego cruzar un zanjón de 2 metros de largo y 2 metros de hondo, por el puente de árbol cruzado y atado, y salir a la calle, fácil decirlo o difícil proceder de noche. Acá quiero describir que a los 12 años mi primer encuentro real con la noche, la inmensidad de la noche, el silencio de la noche, fue tan abrupto y desconcertante como nuevas curiosidades y atrapado. En pregunta más allá de la noche que veía que siempre aparecía después del día. No solo el día tiene colores, la noche por su parte nos deleita con sus tonos, colores llamativamente tentadores, muy a pesar de su lúgubre tono oscuro. Eso es lo que la hace tan impredecible a la noche. Todo en mi estómago giraba, mi cuerpo temblaba, puse un pie afuera de mi casa. Cerré la puerta y me di media vuelta, y ahí estaba la noche, esperando como un león lleno. No matará, solo jugará con su presa. Corrí muy fuerte y agachado hasta el puente y sin mirar atrás, ni a los costados, mirando solo el punto de llegada. Lo crucé y al fin ya estaba en la calle, a 50 metros de la esquina de tierra, con su foco colgando. Con 2 cables cruzados sostenían justo en medio del cruce de 2 caminos la única luz. Cada 100 metros, como un péndulo de luz amarilla, un foco grande con sombrero se balanceaba por el viento, marcando sombras enormes en los árboles y moviéndolas para todos lados las ramas, creando sus elocuentes y siniestras siluetas. Y un foco por esquina era más que suficiente. Allí fui, mirando todo a mi alrededor, todo oscuro y silencioso. Me causaba una sensación de miedo. Levanté la vista, miré adelante, veo una sombra cruzar por debajo del foco a 2 esquinas. Mi adrenalina se elevó, corrí por la vereda, corrí con mi gomera en mano, lista para tirar. Intento no tropezar, pero esas veredas las conocía de memoria, de tanto correr en el barrio con mis amigos. La gomera colgada con tuerca de bicicleta. Nada podía detenerme, estoico seguía. Una esquina más allá veo doblar sin previo aviso la misma sombra. Frené, dejé de correr y con cautela me voy acercando, a pasos lentos, vigilando que nadie me viera. Mi corazón latía, mis manos transpiraban, estaba tan cerca, quería saber qué pasaba. Y tenía miedo de que se escape la tuerca de la gomera, ya que mis manos transpiraban de nervio. Me resultaba incómodo poder estirar sin que se deslice y se zafe del cuero del zapato. Me tardé demasiado en asomarme a la esquina. Para cuando logré mirar, ya no se veía a más nadie, solo oscuridad. Caminé hasta la esquina, volví y con cara de desconcierto me frené en el parque, lleno de preguntas. ¿A dónde se había ido? ¿Por qué alguien sale a caminar a estas horas de la madrugada? ¿Dónde estará? Para cuando se calmó mi adrenalina, sentí un golpe frío que recorrió toda mi espalda. La adrenalina y correr me habían hecho transpirar. La campera que me había puesto no me alcanzaba para el frío de esa noche, y sudado de correr sentí un viento fresco. Miré hacia el parque. Se veía profundamente oscuro, como si a unos metros la oscuridad se tragase la luz por completo y para siempre. Como algo que de día reluce color y alegría y momentos de risa,
se puede ver y percibir tan tétrico y triste de noche. Me asusté y quedé paralizado por un momento. Me mareó tanta tensión viendo la oscuridad frente a mí, anonadado e impactado. Ahí fue la primera vez que lo vi. Ahora mismo se me acelera el corazón. Estaba parado a un costado del parque, tan enorme y gigante, imponente como siempre. Ahí se encontraba al oscuro parado, solitario, firme, sin miedo, imponente al viento frío de esa noche. Me quedé observando a ese árbol. Me absorbió. Lo miraba desde la calle y era más oscuro que el cielo nocturno en su fondo. Me quedé escuchando ese árbol. Me quedé ahí atónito. Pasaron segundos donde sentí que me llamaba, sentí que me hablaba, sentí que susurraba con palabras suaves: acércate, acércate. Lo sentí sonreír, mi pecho empezó a vibrar mientras caminaba hacia el árbol. Sus largas ramas, todas iban y venían en sintonía con el frío viento. Todas se extendían. Algunas desde la altura se extendían tanto que llegaban al suelo con la punta de sus hojas, rozando con el pasto y mojándose en el rocío, que a su vez mojaba mi zapatilla mientras me acercaba poco a poco hacia él sin darme cuenta. Y al escuchar una puerta abrirse y cerrarse con fuerza, los gritos que vienen de la casa a media cuadra del parque, corrí tras el árbol y me escondí mirando agachado. Vi como dos hombres golpeaban a un tipo fuera de la casa. Con patada en la boca y estómago, sonaban las patadas. Lo obligaron a levantarse y lo volvieron a golpear de puño. Y así repitieron 3 o 4 veces mientras le decían que pague lo que debían con un cuchillo en la mano. Levantate, puto y sucio. Piña y piña. Se escuchaban retumbar en el vacío del parque. Se levantaba solo para que lo vuelvan a golpear y tirar al suelo nuevamente. Y supe que ahí estaba lo que estaba buscando. El árbol por un momento me distrajo de que estaba a las 3 de la mañana en el parque. Que no iba a poder entrar a ese lugar solo. Así que me quedé escondido tras el árbol. Parecía sentirme seguro ahí. Estuvieron un buen rato. Creo que lo golpearon, se desmayó unos 15 minutos. Porque se pararon al lado y se fumaron un cigarrillo hasta que el sujeto se sentó en la tierra de la calle. Lo levantaron, amenazaron y encaminaron a empujones a un trastabillado individuo que camina solo por supervivencia. Pasaron 15 minutos. Junto al árbol que esa noche parecía salvarme la vida. Lo contemplé subiendo varios metros, quería saber cómo se veía la noche desde allá arriba. Estuve varios minutos sentado, solo se veía luz del foco de la esquina que se movía con el viento. Hasta que quise irme y volver a casa, caminando apurado. Al salir del parque y volviendo por donde había llegado, otra vez la misma sombra y silueta cruzando la esquina, bajo el foco a 2 calles de casa. Ahí estaba, yendo hacia el puente de entrada, y se escuchaba la perra ladrar. Corrí por la calle lateral de mi casa, crucé en un baldío, un pastizal mojado y con espina, y salté a mi patio un alambrado fino. Cuando la perra me vio, empezó a ladrarme y no me dejaba entrar a casa, antes que llegara y no me encuentre. Cuando veo la luz de la cocina encenderse, y por la ventana, la luz hacia el patio de atrás, me tiré al suelo, me arrastré hasta el costado oscuro. Me arrastré y se peló mi cadera con los cascotes del patio. Yo afuera temblando más que en toda la noche completa. Y todas sus peligrosas sombras, pelea, crueldad, curiosidad y frío. Más que eso junto. Esto es horror. Porque sabía que si veía afuera me iban a golpear, como siempre lo hacía. Me golpeaba por placer, con palo de escoba, cinto, piña o simplemente con lo que tenga a mano. Era capaz de desatar la peor ira contra mí. Decía que me parecía mi padre, que no servía, que tendría que estar muerto como él. Esos gritos. Buah. Nunca le tuve tanto miedo a algo en mi vida. Temblando de miedo a las represalias y a los golpes, más la perra no paraba de ladrarme. Así que me senté con ella, pero seguía y seguía, insistiendo en jugar, como siempre lo hacíamos. En ese momento la cortina de la ventana se abre y un grito dirigido a la perra hiela mi sangre. Se escuchaba decir: si salgo te mato con un palo, perra hija de puta. Sabía que podía pasar, sabía que podía llegar a ser. La perra seguía insistente ladrando y un grito de mucha rabia. Golpe la mesa haciendo temblar todos los vasos, platos, cubiertos. Gritos de hartazgo, gritos de odio, cansancio, bronca acumulada. Golpeando todo, como buscando empecinadamente algo, revolviendo todo. A los golpes se escuchaba el cajón de los cubiertos. Entonces agarro a la perra y la pongo sobre mi pecho, tapando su hocico.
La perra desesperada se zafa de mis manos y el ruido a cubierto revolviéndose alteraba mi mente. Imaginaba lo peor. Agarro a la perra por la correa y la traigo para mi lado. Me paro de un salto cuando en silencio quedó todo. Segundo de silencio. Nada. Yo sosteniendo la perra. La sostenía mirando a la ventana de donde venía la luz, viendo que no se acerque. Tras la casita de la perra, atento a que no saliera, la perra se sacudía y no podía dejar de mirar la ventana. La puerta de atrás, la luz, la ventana, la sombra, la perra, la puerta. Sabía que si salía y me encontraba fuera de mi casa, la iba a pasar mal. Casi siempre me golpeaba por cualquier cosa. No había motivo, los inventaba. No podía verme tranquilo bien o en paz. Todavía me duelen los manguerazos del verano pasado. Me da miedo pensar en ese maldito verano. Mientras observaba atemorizado la ventana y puerta, siento que la perra se había calmado. Que no se movía, no se sacudía más. Aflojé mi mano y cae desplomada al suelo. En mi trance de imaginar la tortura del dolor de los golpes que me podrían dar con razón, no me di cuenta que ahorqué la perra. Que había matado a mi propia perra con mis propias manos, sin darme cuenta. Solo para silenciarla y no sufrir yo las consecuencias. Me desplomé con ella de rodillas, lloré a los gritos de silencio y dolor. Ese desgarrador momento y tan irracional, tan increíble e inexplicable momento de mierda, ni para mí mismo tiene sentido cómo sucedió. Algo sin querer se convierte en una tragedia tan indescriptible. Pero eso pasó y me marcó eternamente. No sé cómo explicarlo. Decidí entrar lo más silencioso posible. Así que esperé que se durmiera y comencé a empujar la puerta de a poco hasta conseguir el suficiente espacio para pasar. Y luego de sincronizar el chillido de la silla en el piso y los ronquidos secos de la habitación, media hora me llevó a entrar. Cerré nuevamente todo. Me acosté e intenté dormir, pero me pasé un buen rato en silencio mirando la nada, llorando y recordando cómo la perra saltaba para jugar la última vez que la vi. Me desperté al escuchar a mi madre a los gritos que la perra está muerta, que hay que tirarla, que no hay lugar para enterrar ninguna perra, que me levante de la cama, agarre una bolsa, alpillé